Ahora vamos a presentar al doctor Roberto García Lara, presidente del capítulo Campeche de la Barra de Abogados, a quien invitamos a dar unas palabras al público y nos acompañan también al público presente y a los que nos acompañan por las plataformas virtuales. Doctor. Muchas gracias por la oportunidad. A todos saludarles, que tengan muy buen día. Agradecerles su presencia porque también sabemos que los espacios y los tiempos no son óptimos en estos tiempos. Sin embargo, creo que es un tema que a todos nos preocupa, una circunstancia de mucha relevancia que todavía no se comprende la profundidad, y ese es el interés de la Barra Mexicana de Abogados y en particular del Estado de Campeche, que necesita esta continua educación jurídica, que es lo que estamos haciendo hoy en día con cada una de las universidades. Nos hemos dado esa tarea de poder llevar estas conversaciones, pláticas de personas expertas en los temas. Por esto los panelistas son de renombre, panelistas adecuados para el tema, que hoy en día pues obviamente nos engalanan con sus consideraciones y con su forma de impartir el tema, que reitero va a ser de suma relevancia para todos ustedes, tanto los que están aquí presentes como los que nos siguen en línea. También agradecerles su presencia. Pues bueno, como siempre, agradecer también que confíen en la Barra, invitarles a que se sumen a este colegio, que seguramente les van a dar muchas cuestiones de nutrimentos educativos, jurídicos, que pues vienen bien en estos tiempos. Y como siempre termino los discursos, la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Campeche, está a la altura de los tiempos jurídicos. Muchas gracias por su palabra, maestro. Agradecemos esta colaboración y esta sinergia generada con el firme compromiso de generar lo que es el conocimiento, la formación de profesionales con conciencia social y la promoción de manera importante de los derechos humanos. Cabe resaltar que el ejercicio profesional, la reflexión jurídica y el debate académico contribuye a lo que es al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la protección de la dignidad humana. Bueno, el tema que hoy nos convoca verdaderamente reviste en particular relevancia social y jurídica. Prácticamente pues es un tema nuevo que estamos explorando prácticamente todas las personas que nos encontramos tanto en el ámbito de la docencia como en el ámbito jurídico, lo que es la violencia vicaria. Esta violencia ha sido identificada como una de las manifestaciones más graves de violencia de género en los últimos años. Asimismo, este fenómeno ya ha sido reconocido afortunadamente y a través de una gran lucha de miles de mujeres por atrás en el ámbito jurídico, social y académico, evidenciando lo que es la necesidad de comprender sus orígenes, manifestaciones y consecuencias, así como reflexionar sobre los retos institucionales que enfrentan y previenen lo que es esta situación, y también hay una sanción actualmente. En este contexto, el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar dos especialistas que abordan este fenómeno desde sus diferentes perspectivas complementarias. La finalidad es profundizar este tema tan importante con la participación, como hemos citado, de las profesionistas. En primer lugar, escucharemos a la maestra Joana Saraí Centeno Villaseñor, quien ella abordará el tema y nos hará el favor de explicar el origen y las generalidades de la violencia vicaria. Es muy importante esta intervención, ya que es importante comprender de dónde surge este concepto, cuáles son sus principales características, cómo ha sido conceptualizado desde el ámbito jurídico y social, asimismo proporcionando las bases necesarias para entender la complejidad de lo que es la violencia vicaria. Me permito en este momento hacer una breve reseña de la semblanza de la maestra Joana Saraí Centeno Villaseñor. Actualmente la abogada es abogada postulante, es capacitadora y también fundadora de la iniciativa de la formación jurídica EduLex Campeche, que también tiene su página en diferentes redes sociales, las cuales los invitamos a seguirla. Ella es una abogada postulante en el ejercicio profesional en materia penal, familiar y atención a víctimas del delito. Asimismo,
ha diseñado y ha planeado la impartición de principales temas, de temas jurídicos, derechos humanos y de perspectiva de género. También ha participado en la elaboración de materiales didácticos, manuales y presentaciones y contenidos formativos. De igual forma, ella, en el marco del año 2016 al marzo de 2025, formó, en este caso como personal, como asesora jurídica en el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, en el cual pues su función principal y de manera relevante para tomar este caso fue el acompañamiento, asesoramiento y en este caso pues defender los derechos de miles de mujeres, en este caso víctimas de diversos delitos. De igual forma, entre los reconocimientos más importantes y que van relativo con el tema, la maestra Joana, el 6 de noviembre del año 2024, le fue otorgado el reconocimiento por parte del contador público Arcadio de Jesús Uchín Valencia. Él, en su momento como director de la Casa de la Cultura Jurídica, en este caso por la participación del tema de violencia vicaria y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin más preámbulo, de verdaderamente me da mucho gusto. Estoy honrada en presentar a la siguiente ponente, a la maestra Joana Villaseñor. Hemos compartido prácticamente, en este caso, escritorio y también en los juzgados, y la verdad que me consta que es una de las mejores profesionistas en cuanto a la perspectiva de género. Les doy la palabra a la maestra Joana. Gracias, buenos días a todos y todas. Un gusto a quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial, como ha apuntado igual la licenciada Carla. También un gusto a quienes obviamente nos acompañan a través de la forma virtual o redes sociales. Muchas gracias, licenciada Carla, por tan lindas palabras. Y de igual manera agradezco obviamente la invitación que hizo la Barra Mexicana de Abogados, muchísimas gracias, y por también el cordial recibimiento, ¿no?, de esta casa de estudios, el Centro Universitario Metropolitano CUME. Muchísimas gracias por esta invitación. Y también este saludo afectuoso va para usted, doctora Martin, que el día de hoy pues está con nosotros y que vamos a estar compartiendo este tema de gran relevancia, como ya ha apuntado igual la licenciada Carla, el tema de violencia vicaria. Ustedes recordarán que este tema de violencia entró en un gran debate semanas anteriores. Esto porque fue histórico que en México por primera vez fuera vinculada a proceso una mujer. Y esto abrió dos posturas en México en torno a si el tipo penal se debería de manejar de manera neutra o la mira debe ser exclusivamente hacia la violencia de género, es decir, realizado del hombre exclusivamente a la mujer, ¿no? Como también mencionaba la licenciada Carla, hablar un poquito del origen muy brevemente. Tenemos que la persona que acuñó este término de violencia vicaria es justamente Sonia Vaccaro. Es una psicóloga argentina que actualmente reside en España, y ella empezó justamente a entrevistar a las mujeres, ¿no?, a entrevistarlas y obviamente a advertir un fenómeno diferente de lo que es justamente la violencia familiar. Ella advertía, esto ya se separaron, ya no hay una violencia directa, física, psicológica o otra índole hacia la mujer, ahora hay una separación primordialmente y empieza a seguir este tipo de violencia, ¿sabe? Entonces ella acuña aproximadamente en el 2012 este término de violencia vicaria, y este término vicario proviene de vicarius, del latín, que es como una forma de sustitución, es decir, no voy directamente hacia la mujer, sino indirectamente
utilizo hijos e hijas para, obviamente, la finalidad es dañarla a ella. Es de manera muy general lo que hoy tenemos en concepción de lo que es la violencia vicaria. De manera muy puntual, ya para entrar de lleno a lo que es el concepto que recoge obviamente la normativa, verán ustedes en pantalla que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia recoge las tipologías de violencia y las que conocemos o hemos escuchado de manera muy puntual, la psicológica, la física, patrimonial, pero aparece en esta ley y recoge lo que es la violencia a través de interpósita persona. Es ahí donde tenemos un concepto de este tipo de violencia y que más adelante, anteriormente, ahorita les voy a explicar, recogen ahora los códigos penales. Y dice que la violencia a través de interpósita persona es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, aquí sí especifica mujeres. Ojo con esto, se dirige contra las hijas o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido una relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Aquí la persona agresora, si ustedes se fijan, no dice el hombre, ¿vale? Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio. Esto lo recoge justamente la Ley General, esto en el año 2000, ahorita les digo por acá, 2022, perdón. ¿Qué pasa? Que en el mismo término de esa misma ley te dice, a ver, ojo, la manifestación, para que se manifieste la violencia vicaria tiene que realizarse diversas conductas y nos hace un desglose de diversas, por ejemplo, amenazar o causar daño a las hijas o hijas. Y reitero, esta es la concepción actual que nosotros tenemos cuando alguien dice violencia vicaria, está lastimando a los niños y niñas, ¿no? A los hijos e hijas. Eso es lo que nosotros tenemos que manejar. Pero qué interesante es ver los otros supuestos o conductas en donde podríamos estar en presencia de violencia vicaria. Y dice amenazar con ocultar, retener o sustraer a hijas o hijos fuera del domicilio. También puede ser violencia vicaria. Utilizar a hijas o hijos para obtener información respecto de la madre. También promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas o hijos en contra de la madre. Promover, incitar y fomentar ahora violencia psicológica que descalifique justamente a la figura materna. Ocultar, retener, sustraer hijos o hijas, así como familiares o personas allegadas. También eso es muy importante, ¿no? Que sucede mucho en los juzgados familiares, ¿no? Interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres, aquí sí es muy específico, mujeres para obtener la guardia y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad. También y por último dice que se manifiesta al condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres, a sus hijos o hijas. Ahí está incorporado, perdón, el 17 de enero de 2024. Tenemos obviamente este tipo de violencia ya en esta ley. ¿Qué pasa? No sé si han escuchado, ¿no? En este último de obviamente en el contacto que he tenido con víctimas del delito, de decir, licenciada, me comentó tal víctima, me comentó mi esposo, perdón, que mi ex esposo, que no me iba a pasar la pensión porque ya sabe que me encuentro con otra pareja, con otra persona, realizando nuevamente mi vida, y me dice que ya no le va a pasar, obviamente, no le va a pasar los alimentos a los niños, porque ahora el que debe responder es mi nueva pareja. Así de grave, o sea, es la situación y el constructo, obviamente, o el pensamiento de los hombres ante estas situaciones. O sabes qué, si no regresas conmigo, no te voy a pasar, obviamente, estas cantidades, ¿no? Entonces, nosotros visualizamos y decimos, ¿no? Anteriormente, antes de entrar al tipo penal,
de decir, bueno, esto pues podría ser una amenaza, esto podría de alguna manera, cuando llegaban mujeres, y esto no está en la ley, ¿no? Entonces, pues vamos a encajarlo tal vez en una amenaza, vamos a encajarlo en algún tipo de violencia, ¿no? Pero en realidad no nos percatamos que estamos frente a un fenómeno que ahora y actualmente tenemos tipificado como violencia vicaria. Ahora bien, esto en el Código Penal del Estado de Campeche recoge, incorpora el tipo penal a partir del 2022, o sea, es antes de que apareciera el tipo de violencia interpósita en la ley de mujeres, ¿vale? Y vean qué nos dice el artículo 224 de nuestro Código Penal. Y el concepto es: se entiende por violencia vicaria la acción u omisión, acción, hacer algo, un movimiento, amenazar, sustraer, dañar, violencia, ¿no?, en contra, y omisión, dejar de hacer tal vez como que lo que les menciono, dejar de suministrar estos alimentos, ¿no?, de parte de quien mantenga o haya mantenido una relación afectiva. Aquí interesante, de parte de quien mantenga, no dice en el estado de Campeche que tenga que ser el hombre. Deja abierto justamente esta parte, o neutra esta parte, en torno al sujeto activo que debe realizarlo. Entonces, podría ser un hombre, podría ser una mujer. Entonces, es lo mismo que aconteció en el estado de Coahuila. Y haya mantenido una relación afectiva o sentimental con la víctima, no dice con la mujer, ¿no? Interesante ahí. Y que tenga por objeto, tiene que existir un daño, un fin también, y en este caso tiene que infligir a los hijos o a las hijas de esta un daño, un menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza. Fíjense aquí que exclusivamente Campeche dice que tiene que ser hijos o hijas, nada más, y tiene que haber un daño. También el propósito o la finalidad de todo ello en la violencia vicaria es causar una afectación o daño físico, psicológico y de otros tipos de violencia a la víctima. De igual manera, se resume en este sentido que no estamos hablando de la mujer en específico, ¿sale? Ahora bien, para ir cayendo en este tema muy interesante y de lo que se ha abierto debate, antes de continuar el otro concepto, el estado de Campeche también muy puntual hace un desglose de lo que considera que existe la finalidad de dañar, en este caso a la víctima, utilizando a los hijos o hijas. Y en este caso dice que cuando existan antecedentes de violencia familiar, cuando sin orden de la autoridad se lleve obviamente o sustraigan a los hijos o hijas, existan amenazas del agresor de no volver a ver a los hijos. Creo que esto igual ha sido muy recurrente en las atenciones que he tenido, las entrevistas que he tenido con las víctimas del delito, y se evite la convivencia de menores con la víctima teniendo la custodia o guarda de estos. Ya hay otros supuestos, ¿sale?, para tener en consideración y hacer un análisis en el momento que una víctima llegue con nosotros y advertir justamente si estamos en presencia de violencia vicaria. ¿Qué pasa en este sentido con Coahuila? Aquí se los dejo para que hagamos este análisis. Coahuila señala en su código que la violencia vicaria, de la misma manera que Campeche, quien por cualquier acto o omisión no habla de hombre, utiliza como víctima directa de violencia a los hijos o hijas. Aquí sí dice ya directo la palabra víctima. Esto se me hace muy interesante, víctima directa a los hijos o hijas. Pero vean esto, vean la extensión que hace Coahuila, porque no solamente estamos hablando de los hijos o hijas, aquí ya recoge familiares, personas adultas con discapacidad, en situación de dependencia, inclusive mascotas. Vean eso, qué interesante. Para causarle algún tipo de daño a la víctima, nuevamente no especifica que es mujer, que tenga que ser mujer, ¿sale?, generando una consecuente afectación psicoemocional o física. Y por último, que se me hizo también de manera muy amplia, porque pues podríamos ir señalando cada uno de los estados de cómo lo está tipificando,
Pero vean el estado de Yucatán. Dice en su artículo 230, el delito de violencia vicaria, ahí sí coloca él o la cónyuge. O sea, me está diciendo que entonces puede ser el hombre y puede ser la mujer que puede cometer este tipo de delito. Concubina, concubinario o la persona que mantenga relación de hecho, aún sin convivencia, y aquí sí recoge el término de la ley de acceso a las mujeres, por sí o por interpósita persona. Es decir, directamente el agresor o utilizar a la mamá, o utilizar a un tercero, o utilizar a la pareja. Cualquier acto o omisión, lo mismo intencional, la palabra intencional, tiene que haber dolo, ¿no? De dañar. Y contra, vean, es interesante, aquí sí aparece, contra la mujer. No dice contra la víctima, dice contra la mujer. Entonces aquí podríamos estar interpretando de que entonces sí se puede generar de exclusivamente hombre, sujeto activo, sujeto pasivo, mujer. Se lo especifica, utilizando como medio, y también muy interesante y diferente al estado de Campeche, hijas e hijos, familiares, lo manejo como personas mayores de 60 años, con discapacidad, mascotas, igual a de Coahuila, y le agrega esto, bienes también de la víctima. Es decir, que puede ser cualquiera de estos supuestos, no exclusivamente hijos o hijas, es decir, también te puedo dañar con tus bienes, dañar los bienes para dañarte a ti como mujer, ¿no? Eso lo engloba Yucatán. Y dirigido a la finalidad, como les dije, el daño también tiene que ser físico, económico, patrimonial o cualquier tipo, tanto, y aquí se me hizo muy interesante, arriba dice mujer, pero finaliza tanto a la víctima como a quienes fungieran como medio. Aquí es algo muy importante porque hay que entenderlo, que la violencia vicaria utiliza como medio, utiliza como instrumento a las hijas o hijos, pero también todo esto, por ejemplo, el estado de Yucatán, el estado de Coahuila, ¿no? Y los lastimo, les hago daño, inflijo dolor, pero tengo una finalidad: dañar, lastimar, destruir a la víctima, en este caso sea supuesto mujer o hombre, ¿no? Como se realiza la interpretación en cada uno de los estados. Y esto que se me hace muy interesante a quienes funcionan como medio, ¿por qué? Porque también se pierde mucho de vista al momento de las integraciones de violencia vicaria, que se tiene esta idea de que es una violencia contra la mujer, y eso es lo que escuchamos: violencia contra la mujer, la violentada es la mujer, y los hijos también son víctimas. Y también cuando se realice esta investigación o esta integración, también tenemos que mirar hacia ellos y realizar ya sea peritajes, realizar de alguna forma, ¿no?, investigación también sobre ellos, para que a la par en su momento accedan a la justicia y también a su reparación del daño, que eso es muy importante. Ok. Ahora bien, con todo esto que les he mostrado, podemos concluir, y creo que lo que les he mencionado desde el inicio del gran debate que se ha abierto en estas semanas, es que en México no existe todavía una uniformidad legislativa en materia de, al hablar justamente de violencia vicaria, por como ya se lo he señalado, ¿no? Esos ejemplos: Coahuila, Yucatán, Campeche. Hay unos estados que justamente se van en específico, como ya vieron, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, Jalisco, me parece, Puebla, son quienes apuntan que es una violencia de género, es una violencia específica, es una violencia justamente del hombre hacia la mujer. Tan es así, como mencionaba Sonia Bancaro, a través de estos estudios, ella señala que el fenómeno es así, el fenómeno es justamente del hombre hacia la mujer, porque ella entrevistaba a puras mujeres de violencia familiar, ¿no? Entonces, la gran pregunta, o el análisis o la reflexión que podríamos hacer nosotros es: en realidad este fenómeno, de alguna manera, podríamos emplear la palabra evolucionar, es decir, antes de acuñar este término en el 2012 y hacer sus estudios en el 2012, y el fenómeno era hombre contra mujer, y hemos avanzado y estamos viendo otros fenómenos, podría darse entonces, sí, romper ese esquema y ese constructo de que en realidad la mujer también puede violentar, ¿no?
Y suena muy fuerte y lamentable, ¿no? Porque llegaríamos al absurdo, es muy personal, de decir que el hombre es malo por ser hombre y la mujer buena por ser mujer, ¿no? Cuando vemos también, ¿no? A través ahorita redes sociales y todas las noticias, ¿no? Cómo se suscitan ciertas situaciones en donde la mujer también, ¿no? De alguna manera tiende a ejercer un tipo de violencia contra sus propios hijos, ¿no? Entonces, esa reflexión quiero que ustedes de alguna manera se lleven el día de hoy, porque yo sé que obviamente van a venir muchísimas interpretaciones en torno a esta situación, porque Coahuila estalló en este tema y obviamente salieron ciertas autoridades, ¿no? En defensa de que es inadmisible de que la violencia vicaria sea vinculada a una mujer por este tipo penal, ¿no? Pero también no podemos cerrar los ojos ante las realidades sociales y los fenómenos que estamos viendo el día de hoy. ¿Vale? Ok, como ya mencioné, obviamente las redacciones que ustedes acaban de ver, Campeche es neutra, mientras obviamente las otras incorporaciones del tipo penal a los códigos, pues sí son un poquito específicas de lo que debe de ser esta violencia vicaria. Y pues esto abre esta puerta a múltiples interpretaciones y que va a ser también un trabajo arduo de operadores jurídicos y de órganos jurisdiccionales que al final son los que van a impartir justicia al momento de presentarse ante ellos una carpeta de investigación, una causa penal en torno a este tipo de delito. Y también algunos apuntan que puede haber estos riesgos por cuanto a la aplicación, ¿no? de generarse en un caso como el de Coahuila. También, porque no quiero que se confunda mi percepción, también hay que apuntar de que actualmente nuestra realidad social es que sí se puede generar un tipo de situación de violencia contra la mujer, pero también estadísticamente ustedes saben de que las mujeres hemos sido las que hemos sido mayormente violentadas, ¿no? Entonces también no hay que cerrar los ojos. Y otra reflexión que también hablando con una colega en torno a este tipo de violencia vicaria es ¿qué pasaría en el caso de los matrimonios entre el mismo género, ¿no? Porque entonces estoy cerrando la puerta con decir que es violencia exclusivamente contra la mujer. ¿Y qué pasaría en estos casos, no? Si un matrimonio entre dos mujeres hay una separación y luego ejerce algún tipo de estas conductas. Entonces va a llegar esta mujer y va a pedir acceso a la justicia y le van a decir, ¿sabes qué? No es posible porque el tipo penal es específico y denuncia por otra situación, ¿no? Denuncia tal vez por violencia familiar. Entonces caeríamos también en el absurdo de decir que violencia familiar y violencia vicaria es lo mismo, cuando no es así, ¿no? Entonces, he ahí también la reflexión que debemos realizar y porque estuvo también mucho en redes sociales, ¿no? De mandar un mensaje en torno a que es exclusivamente de mujeres, otros juristas hablando en relación a que tal vez debería ser una forma neutra, ¿no? Pero les dejo esta reflexión, cada uno tendrá su opinión en torno a este tema, pero para mí, en mi opinión, debería conservarse tal vez de una manera neutra. Ahora bien, ya para cerrar mi participación, les quería compartir en este caso ¿qué podemos hacer como operadores jurídicos? No tanto como víctimas, ¿no? Porque la víctima, al final lo que requerimos es su denuncia y el acompañamiento que como abogados podamos brindar, ¿no? Y este mensaje también no a aquellos como nosotros que somos postulantes, sino a aquellos que también, hablando de las instituciones educativas que hoy nos apoyan con proyectar estos temas y que también están en esta formación jurídica, que sepan qué podemos hacer ante estas situaciones, ¿no?
Y aquí dejo algunas consideraciones también para reflexión y que en primer momento yo creo que podamos identificar un elemento intencional. Lo que les decía, no todo conflicto familiar es violencia vicaria. Entonces, si yo tengo una persona que tuvo un asunto en el 2021, ya les expliqué que el tipo penal se incorporó en el 2022 en Campeche. La persona, esta mujer, me platicó muy enfáticamente que separada, el señor iba a destruir la casa, iba a destruir puerta, ventana, era amenazada, no, porque ella buscó, lo que les platicaba al inicio, otra pareja, ya se vestía mejor, dejó de sufrir nuevamente la violencia, pero no se acabó. Seguía sufriendo la violencia y las agresiones de otra manera, ¿no? Entonces, he aquí, cuando tengamos enfrente a una víctima, poder identificar esta parte, ¿no? Es violencia, hay un dolo, ¿dónde va el dolo? ¿Dónde va la intención? Ah, está dañando a los hijos primero, porque ya no puede tener control sobre ella. Ah, estoy posiblemente ante una violencia vicaria. Hay amenazas, hay antecedentes de violencia, hay esto y lo otro, puede estar ante violencia vicaria. En tanto, pues hacer otro análisis de lo que obviamente estás escuchando y puede ser otro tipo penal. ¿Sale? Analizar el contexto, lo que ya les mencionaba ahorita, la historia de violencia previa, dinámicas de control, porque muchas veces igual cuando estamos entrevistando a una víctima para recoger toda la información, que nos cuente lo que le sucedió hoy, ¿no? Ejemplo. No, a ver, ¿qué pasó anteriormente? ¿Has sufrido este tipo de violencia? A veces no te lo expresan todo de manera directa, pero sí poder realizar esta entrevista de manera cuidadosa con la víctima y recoger toda la información y todos los antecedentes que puedan haber, obviamente, pues en su vida, lo que haya vivido ella y los hijos. También evitar automatismos. No basta la denuncia, se requiere análisis integral. Y aquí va enfocado a aquellos que somos postulantes, ¿no? Y que somos de primer momento los asesores jurídicos, que muchas veces decimos, pues le voy a ayudar con la denuncia, o le doy el servicio de denuncia, o doy el acompañamiento para recabar una denuncia, y decimos, bueno, pues ya, aquí se acabó, y al Ministerio Público le toca integrar esta carpeta, ¿no? Y no, ojo ahí, porque el papel que debemos de fungir como un asesor jurídico es lograr que se integre y se acredite este tipo de delito de violencia vicaria. Es decir, vamos a integrar, vamos a llevar testigos, en su momento realizar los peritajes pertinentes, como les dije desde el inicio, no solamente para la mujer, sino también para los hijos o hijas, si en su momento son los que son dañados o que están sufriendo en ese momento, ¿vale? Y que a la par lo que queremos lograr es que no solamente exista una denuncia, ojo, porque ese es el inicio. Lo que queremos lograr es que al final logre judicializarse lo que conocemos, que pase ante un juez de control para que califique, para que vincule a proceso y aplique medidas cautelares. ¿Sale? También proteger a los menores sin perder el enfoque, lo que les decía, el menor, los hijos o hijas es el medio, pero también son víctimas. Y por último, aplicar perspectiva de género. Muchos piensan que perspectiva de género es solamente pensamientos subjetivos y no, es una metodología. Hay pasitos para aplicar perspectiva de género y ahí les comparto el registro digital 2011-430, es una jurisprudencia que te dice cómo debes de hacerlo. Así que no hay, pues obviamente una justificación. Y ahí les puse los primeros tres: identificar si existen situaciones de poder, quiere controlar a la mujer, quiere controlar a la víctima, ¿no? Entonces podemos aplicar perspectiva, cuestionar los hechos, valorar las pruebas, ordenar las pruebas necesarias, porque también, ojo, la víctima a veces es citada y no, y dice la gente del Ministerio Público, no, pues no vino, o no hace lo propio y señala, no hay interés por parte de la víctima, cuando en realidad pueden estarse suscitando otras situaciones, trabajo de las mujeres, si van a las citas pueden perder el trabajo, ¿no? Entonces, ir ajustando e ir también haciendo lo propio la gente del Ministerio Público para esta integración.
Y bueno, por mi parte ha sido todo. La reflexión es esta, ¿no? De que si están en algún tipo de violencia, porque los que estamos aquí pues no estamos exentos, ¿no?, de sufrir alguna situación, instar obviamente a la denuncia, instar también a acercarse, ¿no?, a personas o servidores públicos, o en su caso, ¿no?, abogados, expertos que puedan obviamente guiarlos en este camino y darles el acompañamiento jurídico, ¿sale? Y obviamente que se lleven esta reflexión en torno a estos debates, y que si la violencia puede ser por parte de también la mujer, y en su caso también no decir, ¿no?, porque también se escuchó mucho de que sería discriminar al hombre, ¿no? Y en este caso no quiero que vaya por ese camino de que exista una discriminación, sino que el enfoque que tengamos es que exista una herramienta de protección para todos y todas. Gracias. Muchas gracias a la maestra Joana por esta maravillosa exposición. También les queremos invitar, sobre todo si hay personas que no tienen el honor de conocer a la maestra Joana, es creadora de su libro, autora, Cuando la justicia duele. Este libro pues lo creó con más de 10 años representando a las víctimas del delito. Verdaderamente los invitamos a adquirirlo. Primeramente, pues, la maestra Joana, una mujer campechana, sobre todo como ustedes la escucharon con esta gran ponencia, el conocimiento que tiene. Seguramente pues lo que nos platicó el día de hoy generó una reflexión en este público que nos escucha tanto de manera presencial como a través de manera virtual. Gracias, maestra. Bueno, ahora contamos también con otra ponente de lujo, con la doctora Marlene Karina Garrido Balán, quien ella nos va a hablar igual sobre este tema, pero va a abordar el tema del costo social y humano de la violencia vicaria institucional. Este tema pues, nos hará reflexionar sobre las consecuencias de esta forma de violencia, de cómo puede generar cuando las instituciones no logran responder adecuadamente, así como sobre los impactos humanos, familiares y sociales que ello implica. Es decir, las víctimas no solo son víctimas de los agresores, sino también, y es una realidad que no podemos ocultar, que son víctimas también de las mismas instituciones. Me permito leer una breve semblanza de la doctora Marlene Karina. Ella pues tiene su formación en contabilidad, auditoría, derecho y educación. Abarca el sector público, privado y académico. Destaca su compromiso social, así como de la transparencia, lucha contra la corrupción y la innovación educativa. Ella, pues prácticamente está certificada de un estándar de competencia que lo conocemos como S0647, que es un aprendizaje significativo de la educación media superior. De igual forma, ella es fundadora y directora de la Asociación Civil Kishpanil. ¿Lo pronuncio bien? Gracias. Presidenta del Sistema de Anticorrupción del Estado de Campeche en el año 2019 y 2021. De igual forma, ha estado en la administración pública por más de 20 años con experiencia, ha ocupado diversos cargos en el gobierno, tanto en el SAT, en el Sistema Estatal Anticorrupción, así como en el ACECAN, diferentes municipios. Y también les comentaba, ¿no?, que el día de hoy les trajimos ponentes de lujo. También es coautora de un libro, Voces sobre la corrupción, conceptos y miradas. Sin más preámbulo, igual me enorgullece presentar a una colega con tanto talento. Les dejo en manos de la doctora Marlene. Muchas gracias, qué generosas tus palabras, licenciada Carla, y muchas gracias, ¿verdad? Pues a todo el público, a todos los que nos ven vía online también. La verdad quiero agradecer mucho que se haya dado esta dinámica, ¿verdad? Sobre todo
esa excelente plática que nos ha llevado la maestra Joana, de toda la tipología, pero no dejar de agradecer, ¿verdad?, a la barra mexicana de abogados, representada en este caso por el presidente, el doctor Roberto, que se encuentra presente. Muchas gracias de nueva cuenta, y también a la rectora de esta prestigiosa universidad, UME, a la contadora Carla, ¿verdad? Licenciada Carla. Quiero darle las gracias, ¿verdad?, porque abren este espacio a este diálogo. Precisamente creo que estas posturas de conocer, ¿verdad?, la tipología, de cómo se dio, de cómo nació, precisamente estos espacios como la barra mexicana y como esta universidad están abriendo el diálogo a la pedagogía social. Y creo que esto es aplaudible y es, pues ahora sí que de mérito poder entender que estos esfuerzos están llegando hacia otras personas. Creo que sí necesitamos saber, es muy importante nombrarlo. Creo que se ha hablado, la contadora, la maestra Joana nos ha dado una cátedra magistral y nos ha hecho comparaciones de lo que se habla en las leyes en cuestión de cómo se está dando esta tipología y de todo lo que se ha presentado. Es importante nombrar la violencia vicaria, que vemos que es un fenómeno que se ha reconocido recientemente. No ha sido un fenómeno de hace 2 años, que se ha reconocido en México poco a poco. Eso ha sido un triunfo histórico para nosotros los mexicanos, es un triunfo, y esto realmente es un reto, porque ya vimos cómo están las diferentes tipologías en los diferentes estados, y creo que estamos en esa fase de poder armonizar las leyes, sobre todo para tener una misma perspectiva de esto. Pero si no se habla, pues dice que por ahí lo que no se habla pues no existe, ¿no? Entonces estamos en esta pedagogía interesante, ¿no? Y ahora que la maestra Joana estaba hablando, pues estaba yo aquí anotando y digo, qué interesante todo esto, estos retos que hoy tenemos como mexicanos, y precisamente que se abra también esta brecha aquí en la ciudad de Campeche, ¿verdad? Este es un reto que tenemos los abogados, de poder decirlo, de poder hablarlo y llevarlo a las universidades y que lo conozcan, porque creo que el impacto del derecho no solamente es pues el tema de la defensa de la víctima, que es muy importante, sino también que se haga esta pedagogía, que se pueda conocer, que la ciudadanía pueda identificarlo, para que pues en este sentido no se confunda, como todavía, creo que todavía existe mucha confusión, y bien lo decía la maestra Joana acerca de que se confundía mucho con el tema de violencia familiar, y ella explicaba específicamente cuál era la tipología. Y ese es un reto muy importante que tenemos. Yo aplaudo que estemos en esta fase de la armonización. Sin duda alguna falta mucho, y precisamente estos retos, yo puedo decir que como parte de la asociación Kichpanil, que significa belleza interior, nosotros también decidimos a partir del sistema anticorrupción darnos cuenta y de trabajar en la pedagogía, abrir la plática. Es decir, lo que se está viviendo no solamente en medios, sino también abramos el diálogo, qué es lo que se está pensando, y aquí es válido las diferentes formas. Hace unas semanas que me hicieron la invitación amablemente por la doctora Erika, yo estaba leyendo estos temas y casi no había tanta información. Encontré información de España, de Argentina, y precisamente todo me remitía a la doctora Sonia, la psicóloga. Y es ahí donde pues digo, qué interesante todos estos temas, porque habíamos trabajado con el tema de género. Precisamente nosotros los contadores ahorita estamos en un reto fuerte de la igualdad sustantiva, y nos cayó de sorpresa, y imagínense el reto con nosotros los contadores, que el gran dilema es no conocemos el tema, y en sí mismo el machismo y todos estos lenguajes se siguen perpetuando, pero nos dimos cuenta que precisamente hace falta mucha capacidad, no tanto capacitación, sino abrir este diálogo, estos espacios que se están abriendo aquí. Y a mí me llama mucho la atención poder hablar del tema económico. Como contadora digo, ¿y el impacto? ¿Cuál es el impacto económico? Estadísticas, pues la siguiente. Cuando el objetivo aquí es analizar cómo el sistema de justicia es instrumentalizado por los agresores para perpetuar el daño y cuantificar el impacto devastador en la salud mental materna y el desarrollo infantil y el tejido social. Aquí vemos
La siguiente, la definición, que ya claramente nos había dado la maestra acerca de esta violencia, cómo se da la violencia vicaria, precisamente es el objeto, y vemos que otros estados han abierto también dentro de las tipologías, no solamente los hijos, sino también mascotas, ¿no? La siguiente, aquí vemos ya claramente ya haciendo una conjunción de lo que diferentes estados están triangulando esta red de víctimas. Ahí vemos mascotas como ¿qué es Chihuahua? Coahuila, que ya lo reconoció. Yucatán. Entonces vean ahí estamos viendo ya esta triangulación que me parece que, como les decía, estamos dentro de un tema de armonización. La siguiente. Aquí están las 8 tácticas en este sentido de la instrumentalización, porque necesariamente, como ya se comentó aquí, hay un objeto. Y para mí, en el tema de la violencia de género, es como ese último eslabón. ¿Por qué? Porque como ya en el caso de la violencia de género, ya el hombre pierde el control, pues el único medio que tiene es ese objeto. Y ese objeto que se instrumentaliza puede ser el hijo, la hija, la mascota, o algún, no sé si se ha abierto otro debate, bueno, en este caso algunas personas cuidadoras de los menores también. Entonces, en ese sentido yo creo que por eso les decía que el tema es un fenómeno, como lo acaban de decir aquí, es un fenómeno, y que cuando empezamos a hablar de esto, pues no damos pie, y de dónde empezamos y cómo, y de hecho en la publicación que yo hacía, precisamente 2 personas, varones profesionistas, uno abogado, me comentaba y me decía, ¿y a poco los hombres no pueden sufrir violencia? Que también aquí se platica, ¿a poco los hombres no pueden sufrir violencia? Y entonces yo decía, bueno, qué interesante, o sea, es un reto, y me puse a investigar sobre este tema, y vamos a ver aquí estadísticas también respecto de eso, porque pues es donde entra el debate, y es precisamente yo creo que lo que se busca, que haya un debate, que haya un diálogo, que se dé esta pedagogía, para que vayamos construyendo una sociedad que esté informada, y que precisamente no haya esta confusión, y que la misma sociedad pueda identificar esta tipología que es un fenómeno específico, lo que es la violencia vicaria. ¿La siguiente? Bueno, no viene sola la violencia vicaria, o sea, viene acompañada, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros la violencia psicológica, los porcentajes, la violencia patrimonial, la violencia física también, desde luego. ¿Por qué razón? Realmente, pues como yo decía, es una cuestión de poder, de control, y hay un medio. Y en este caso son los hijos, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay este medio, pues la maestra Yona hablaba acerca de que muchas veces en el tema de las audiencias, ¿no? Se fijan audiencias en horarios que la mujer está trabajando, y las estadísticas dicen que un 70% de las mujeres pierden su trabajo. O sea, el daño más grande se está en las mujeres. Y ahorita vamos a ver otras estadísticas. La siguiente. Bueno, aquí está un poquito acerca de lo que ya habíamos hablado. La siguiente. Es la culminación de un proceso de control y poder, como habíamos comentado, el no poder acceder directamente a la víctima. El maltratador ataca, en este caso, pues a lo que más se ama. Puede ser, en este caso, cuando hay hijos, y en este caso, pues si hay mascotas, pues también. El agresor a menudo bloquea recursos económicos, eso es muy común. La verdad creo que cada uno tiene algunas historias. Bueno, yo en lo particular he escuchado amigas conocidas que de repente quieren viajar con sus hijos o sus hijas y no les autorizan. Y el varón pues no va a pagar ahora sí que todos los viajes, sin embargo solo por el permiso se los niegan. Cuando ya tenías a los niños a lo mejor con la maleta, ilusionados, no les dieron el permiso para un viaje por un pasaporte. Entonces ahí empieza también el tema de la pensión. A mí me ha tocado ver muy de cerca que hay hombres, y no quiero hacer como una apología de esto, ¿no? Que estoy en contra de los hombres, no, sino que me ha tocado ver que de repente dicen, dejo de trabajar. Y dejan trabajo y planta. Me tocó ver muchos casos en Pemex, y yo me preguntaba cómo puede ser posible que dejen su trabajo. No, pues es que para mantenerla a ella, yo voy a dejar mi trabajo.
Y no se dan cuenta que, como también se platicaba, están perjudicando, sí, están haciendo un daño y queriendo controlar a la mujer, pero están haciendo más daño al menor, porque simplemente deja de trabajar con tal de no pasar la pensión. Cuando un niño rechaza al padre agresor, el sistema también es otro de los temas que me encontré, la alineación parental, que es lo que decía, no solamente hay que hacer una pedagogía social, sino también dentro del mismo sistema, que muchas veces tienden a confundir esta alineación parental asumiendo que la madre es la que le lavó el cerebro. Eso es diferente de la alineación parental porque realmente hay una manipulación, pero no como tal. Si quieres la siguiente lámina. La violencia vicaria a través de la alineación parental, en este caso el agresor utiliza este término como una estrategia. Y en este caso invalida el testimonio del niño. El niño no dice la verdad, dice lo que su mamá le dice, le dicta. En este caso, presentarla como una mujer vengativa, como una mujer está loca, ¿no? Ha venido aquí, me ha tocado ver también dentro de los juzgados, han pasado ciertas situaciones en los últimos 2-3 años donde hasta en redes sociales han salido, ¿no? Donde se están peleando por el menor y en pláticas ya de las pláticas que se dan entre profesionistas, entre abogados, decimos cómo es que no se pueden dar cuenta que están dañando al niño, porque por una parte el niño, me tocó ver uno ahí en Ciudad del Carmen y fue público, donde el niño no se quería ir con la mamá, no se quería ir con la mamá y el papá lo estaba jaloneando, llegaron hasta los reporteros y todo. Entonces ahí te pones a analizar y decir cómo es posible que no se den cuenta que el menor es al que me están dañando. Y situaciones como esta vamos a ver que es una amenaza grave porque pues tachan a la mujer de loca, que no está bien de sus facultades, es vengativa, siempre ha sido así, que es un tema que lo trata más de enfocar como el tema de la alienación parental. En este caso, la violencia contra la alienación parental, uno de los mayores desafíos es que los juzgadores suelen desconocer este fenómeno y confunden este polémico síndrome también que se ha dado, mientras que la alienación busca cambiar, en este caso, la conciencia del niño, la violencia busca destruir completamente la vida de la mamá, haciéndole este daño real, esta amenaza que sí es real sobre el menor, convirtiéndolo el infante en este caso en una víctima silenciosa, como ya lo dijimos, como rehenes, realmente como rehenes. Bueno, esto ya lo habían comentado acerca de dónde surgió. La siguiente. Y aquí es la pregunta que en esta semana me hicieron, que a poco también los hombres sufren esta violencia. Yo creo que no hay que negarlo, también pasa, porque seríamos mentirosos o mentirosas de decir que no pasa. Sí pasa, pero vamos a ver por qué. La siguiente lámina, ya vemos ahí unas estadísticas. Pues la custodia, la mayoría de los porcentajes lo tienen las madres, luego están los abuelos maternos, decía la estadística, y hay un porcentaje mínimo donde están los papás. Y entonces, ¿por qué las leyes están enfocadas hacia este enfoque? Porque las mujeres son las que terminan cuidando, las que están bajo la custodia, los niños, y todavía reciben a veces, de las estadísticas que estuve checando, es poco el recurso que reciben, lo más mínimo. Con 2 o 3 hijos, la mamá tiene que trabajar y todavía tiene que ir a las audiencias en horarios de trabajo. Pues creo que ahí también hay un tema donde habría que también sensibilizar, ¿verdad?, a los operadores jurídicos, también porque es una realidad lo que están viviendo las mujeres. No son 5%, son un 85% de mujeres que tienen al cuidado a sus hijos y aparte tienen que trabajar, aparte tienen que llevarlos a la escuela, y todavía si la citan en horarios, están atendiendo estos temas, pues imagínense, pierden el trabajo. Es una situación muy complicada que creo que tendríamos que analizar. Allá aparecen estadísticas también acerca de cómo es que se vive esta violencia. Tanto nosotros como ciudadanos como las mismas autoridades, creo que esta pedagogía es necesaria porque nosotros tenemos que construir una sociedad. Creo que queremos una sociedad justa, una sociedad de paz, y
precisamente mientras estas violencias, mientras estas situaciones se sigan presentando dentro de los niños, pues ¿qué creen que las conductas que van a desarrollar los niños? Dice acá que se estima que 610 millones de niños en el mundo viven en hogares donde la madre sufre violencia. Imagínense las cifras. En el último año registrado solo en países como España y México se habían contabilizado decenas de infanticidios, porque también vi estadísticas de que al final del día esta instrumentalización termina por, en los casos, arrebatándole la vida al menor. Y hay otras cifras también que pude constatar en el tema de las mujeres. Esa información la encontré en España, y aquí en México igual hay una organización que da estadísticas, no encontré más, pero también decía que las mujeres al sentirse, imagínense, ahorita vamos a ver el tema de cómo se da la instrumentalización dentro del sistema judicial, y que finalmente pareciera, no estoy diciendo que así sea, pareciera que el sistema está hecho para defenderlos a ellos, con todo lo que ya habíamos platicado en los horarios, que ella tiene que atender a los hijos, y realmente las mujeres se llega a sentir tan insuficiente. Por eso la parte, el costo humano, el costo emocional, que se llega a sentir tan insuficiente porque ya perdió la custodia, o porque económicamente se le está dosificando, o se les deja de dar lo que es la pensión, y entre otras cosas se les niegan los permisos, que uno de los más recurrentes son los permisos para salir de vacaciones, pero hay otros servicios, por ejemplo los extracurriculares, para llevarlos al deporte, que también los papás se niegan a esto. Entonces imagínense todo esto que tiene que pasar, y la mujer llega un momento en que se siente insuficiente. También se ha realizado estadísticas, entrevistas y se ha visto que mujeres terminan también, pues ahora sí que quitándose la vida en el tema del suicidio por esa situación. Son mínimas, pero también se ha analizado esta conducta. Y aquí pues vamos a ver más datos. México y Latinoamérica se estima que el 80% de los casos de violencia vicaria el agresor utiliza procesos judiciales, era lo que estábamos comentando. Pues para eso están las leyes, las autoridades, la custodia, la pensión. Sin embargo, vamos a ver cómo se empieza a instrumentalizar todo eso. Según estudios colectivos, que esta es la organización que existe en México, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, dice que el 90% de las víctimas reporta ansiedad severa y depresión tras el inicio del proceso judicial. El costo humano. El 45% ha perdido su empleo o fuente de ingresos debido al tiempo, recursos exigidos por los litigios maliciosos. También otra de las cosas que me llamó la atención es que la mujer invierte el 70%. Aquí estamos hablando de que hay un 45% de los empleos que se pierden, pero también había otras encuestas que hablaban de un 70% del dinero que la mujer destina para esos litigios, para dar las vueltas, porque no solamente es eso, ya no tiene el trabajo, tiene que dar vueltas, tiene que pagar a los abogados, ¿verdad? Y por nosotros los abogados decimos, ay, qué padre que tengamos trabajo, ¿no? Pero tenemos que ver la parte desde esa perspectiva de género, ¿no? Cómo está afectando esto también a las mujeres. Aquí el 70% de los niños, dicen, situaciones de violencia vicaria son obligados a convivir con el agresor a pesar de existir antecedentes de maltrato hacia la madre. Regresión en el desarrollo escolar y trastornos de apego en el 60% de los casos. El síndrome de la alienación parental, que en este caso no está establecido o como tal identificado dentro de la OMC, de la OMS, es la Organización Mundial de la Salud, es invocado en el 75% de los juicios para quitar la custodia a las madres, como lo que les decía hace rato, pues tratan de que la mujer está loca, siempre me ha querido hacer daño, y este constante diálogo que se da, pues se ha ido perpetuando, sobre todo dentro de una conducta machista, y cuando no solamente tenemos los operadores, tanto los jueces, sino también los abogados, que no logramos a lo mejor identificar. Yo no estoy diciendo que todos no lo logremos identificar, yo creo que existen
abogados, excelentes abogados como la maestra Joana, ¿verdad?, que pueden identificar esto y que precisamente esto que ella sabe, que ella conoce, este caminar que ella tiene, nos puede servir a nosotros para seguir trabajando en una pedagogía que creo que es lo más valioso que está tipificado. Falta armonizar, pero necesitamos ir platicando de este tema. Bueno, aquí hay más datos acerca de los niños. Bueno, hay más datos, hay mucha información realmente. A mí me llamó la atención, por ejemplo, en el caso del INEGI, que todavía la información es del 2022, 2021. Como tal, no hay una encuesta de la violencia vicaria. Necesitamos que exista en el INEGI ese tipo yo creo que con estas acciones, ¿verdad?, con estas pláticas, con esta pedagogía, yo creo que en algún momento vamos a tener que incidir tanto los abogados en otros sectores para que también se pueda llegar a que se pueda medir también ese tipo de violencia. Entonces realmente como tal no tenemos una cifra exacta de los costos. Por ahí veía y leía que hay como un 8.5 millones de impacto en el Producto Interno Bruto acerca de lo que se pierde por todos estos temas. Incluso llega a saturarse el mismo sistema judicial, porque hay cosas que se podrían resolver, pero realmente todos se llevan a los procesos judiciales y eso termina también llenando y saturando los mismos sistemas, ¿verdad?, cuando se deberían de resolver estos temas y sobre todo identificarlos. La siguiente. Ahí. Y entonces hablamos de mujeres porque la violencia no es un conflicto de pareja y eso también es a título personal. Ya vieron las estadísticas, estadísticamente las mujeres son quienes ostentan o detentan la custodia en un 85% y el agresor lo sabe. Él no busca al hijo porque lo extraña, busca al hijo porque sabe que el único medio que le queda para seguir, si se puede llamar asfixiando a la madre, que se atrevió a dejarla, utilizándola como un botín o como un rehén. Si realmente un hombre cuidara el 90% de sus hijos y fuera sistemáticamente acosado por el sistema para quitárselos, hablaríamos de ellos. Pero la realidad es que sí tenemos que hablarlo también, porque también hay otras dinámicas sociales, como acaba de decir la maestra Joana, las dinámicas sociales que se han ido construyendo entre las parejas homoparentales y las parejas donde solamente es la mamá. Creo que hay un porcentaje muy grande también. Entonces tenemos que ir considerando todas estas situaciones, ¿verdad?, que se van dando dentro de la sociedad. Y aquí pues lo que les estaba comentando hace un rato sobre lo que es el avance que tenemos, pero pues yo creo que estamos en una fase de armonizar, y la capacitación y la conversación y la plática creo que es algo que estamos, yo me siento comprometida como abogada, como contadora también, a llevarlo a mi comunidad para que también se identifiquen esas acciones y sobre todo también con los alumnos que son los que viven estas situaciones día a día. Yo creo que por eso felicito a la rectora Carla por estos espacios que abre y que también los alumnos y la comunidad, bueno, se vuelven conscientes y empieza este diálogo. Y pues lo que quisiéramos es erradicarlos, ¿verdad? No digo que sea imposible, pero yo creo que vamos en esta fase, vamos trabajando poco a poco para que estas disputas por estos temas, ¿verdad?, y se logre finalmente una paz. Y ya para ir finalizando, pues aquí vamos a ver el tema de la instrumentalización del Estado, el uso de estas demandas interminables, de los recursos económicos que se desgastan. Sobre todo yo quisiera comentar por el tema de, la siguiente, quisiera comentar por el tema de que sí falta hablar este tema también dentro de los operadores, hace falta hablar este tema para que se pueda hacer conciencia, porque a veces pensamos es que lo debió haber señalado, debió haber previsto estas medidas cautelares de protección. Y lo cierto es que muchas veces ni son conscientes, y se los digo porque hemos
ya llevamos 5 años con la asociación civil y en un principio nosotros eso pensábamos, pero tenemos que abrir ese diálogo porque muchas veces tenemos tan perpetuado el sistema patriarcal, o sea, tan machista, tan erradicado, que no nos damos cuenta ni nosotras las mujeres. Entonces, por eso yo digo, es importantísimo la pedagogía social que hagamos de este tema, porque es así como, por más que nosotros nos desgastemos, ¿verdad? Si los operadores no conocen de este tema, si los operadores no identifican, no lo conceptualizan, porque está conceptualizado y a lo mejor todo lo llevan a violencia familiar. Y sí, viene de la violencia familiar, pero como decía, aquí hay un instrumento, hay un menor, pero entonces en ese sentido tenemos nosotros que trabajar y los juzgadores también entender, ¿verdad?, que tienen que haber medidas de protección. Estamos hablando de un grupo de mujeres que está dedicada a la custodia y el cuidado de los niños, es un porcentaje muy grande. Entonces, precisamente, la institución no es neutral si no tiene perspectiva de género, se vuelve cómplice, necesariamente es cómplice si no tiene esta perspectiva. Entonces, aquí nosotros tenemos, creo que, un gran desafío como sociedad, ese desafío como institución, por todas las barreras, minimizar denuncias por estereotipos y la deficiencia en la recolección de pruebas convierte al sistema judicial en un segundo agresor. Por eso hablo del tema de la instrumentalización. Y no quiero entrar más en detalle de esto, porque creo que se ha quedado claro, ¿verdad?, que si mientras esto siga de esta manera, para los padres, para los hombres, seguirá siendo un instrumento en que la autoridad va a concederle, si niega el permiso, si niega alguna actividad extracurricular o algo que tenga que ver con el menor. Mientras las autoridades sigan denegando y no analicen, ¿verdad?, la situación de la mujer, esto va a ser un gran reto que tengamos dentro de los operadores y espero, ¿verdad?, que tanto los jueces que omiten dictar órdenes de protección inmediatas ante la falta de evidencia física porque creen que la mujer está loca, porque todavía hay esta conducta que se da. Entonces, yo nada más quedaría ya para el final hacer esta reflexión. La violencia vicaria no es un conflicto privado de parejas, es una emergencia de los derechos humanos que exige que el Estado deje de ser un espectador pasivo y que la sociedad, yo agregaría que la sociedad también tengamos conciencia de lo que está pasando, de este fenómeno que aquí se ha hablado, el reconocimiento legal y la tipificación autónoma de estos delitos son pasos urgentes que ya hemos dado como mexicanos, pero aún no están armonizados como ya lo vimos. Necesitamos que urgentemente, ¿verdad?, estos diálogos sigan llevándose en estos espacios como los de hoy, pero para hacer conciencia desde los alumnos, desde todos los rincones, para garantizar que el interés superior de la niñez sea de una vez por todas una realidad operativa, porque defendemos a los niños, pero no estamos dando cuenta que en este fenómeno, en estas disputas, el que sale dañado es el menor. Entonces yo solamente haría esta reflexión. El costo humano es muy grande, el costo también emocional es demasiado, las mujeres caen en depresión, se sienten insuficientes, y lo que estoy diciendo, hay estadísticas también y estudios que lo han demostrado, ¿verdad?, lo que la mujer sufre, todo el daño que sufre, aparte de los costos que tiene que pagar la mujer del trabajo, aparte también tiene que acudir con psicólogos y no sentirse suficiente porque a lo mejor piensa que algo falló, termina creyéndose el tema de que está loca, de que a lo mejor no está bien. Entonces yo haría esa reflexión. Yo agradezco también mucho este espacio que de verdad nos permite abrir diálogo hacia la ciudadanía. Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente la participación de la doctora Marlene. Hemos escuchado pues estos temas tan dolorosos. Hemos escuchado tanto de la maestra Joana y de la doctora Marlene verdades incómodas, ¿no? Porque son verdades incómodas,
que no nos gusta aceptar. Obviamente al Estado no le gusta escucharlo, ¿no? Pero ahorita de la ponencia de la maestra Marlene, es impresionante que, lo voy a decir con esas palabras y me voy a responsabilizar, que el Estado sea hipócrita, ¿no? Porque dice, nos vamos a preocupar por la mujer y prendemos los edificios de color morado y vamos a ponernos todos moñitos, ¿no? Y vamos a fingir que estamos trabajando para la mujer, para la violencia de género, violencia vicaria. Pero ¿qué tal con la información de que nos acaba de dar la maestra Marlene? El INEGI tiene una estadística del año 2021, hace 5 años de regazo. O sea, esto es una información real. Diario se maltratan mujeres, diario violencia vicaria, y el Estado ni tan siquiera se preocupa por hacer una estadística. Si algo tan básico como es una estadística no se preocupa el Estado, verdaderamente está implementando perspectiva de género en los juzgados, en sede ministerial, entonces realmente yo considero que son temas delicados, dolorosos, incómodos, pero hay que tratarlos. Muchas gracias, maestra Carla, por abrirnos este espacio. Gracias al maestro o al doctor Roberto por tener esa preocupación en la barra de abogados. Maestra Giovanna, maestra Marlene, verdaderamente impresionada con sus ponencias, ¿no? Concluimos así las ponencias. Vamos a abrir un espacio muy importante que viene ahorita para el público presente y también en este caso para los que nos acompañan de manera virtual, de lo que son preguntas y comentarios del público. En este caso abrimos el espacio, invitamos a las personas aquí presentes pues que nos apoyen alzando la mano, y en este caso a las personas que nos siguen de manera virtual pueden hacer las preguntas en el chat. Comenzamos esta dinámica. ¿Sí? Ahorita se lo llevo. Bueno, en el contexto que hemos estado hablando, principalmente, muchísimas gracias por la información que nos han brindado. Y yo tengo 3 preguntitas, las voy a hacer juntas para que pues, una opinión general, ¿no?, sobre las preguntitas. En el contexto que vivimos en el sureste de México, donde convergen altos niveles de desigualdad socioeconómica, la centralización de servicios y pues la presencia de comunidades indígenas principalmente, ¿cómo deberían atender las instituciones locales respecto a la capacidad real de estas mismas para atender la violencia vicaria, y qué ajustes serían necesarios para que estas condiciones estructurales profundicen la vulnerabilidad de las víctimas? Esa es mi primera pregunta. La segunda, que pues ya un poquito más encaminada, es cómo podrían colaborar las instituciones educativas, de salud y las judiciales en la detección y prevención y la atención de estos casos, y si existen modelos internacionales que se puedan adoptar para la atención y prevención para este tipo de violencia. Gracias. Sí, gracias por tus preguntas. Es que estamos comentando que son muy profundas, porque la primera habla sobre ajustes y sobre la capacidad, en este caso del Estado, ¿no?, para llegarse a las víctimas, incluyendo en otro caso un tema muy interesante y sensible, que son normalmente las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, yo siempre, como hacía ahorita la crítica muy severa a la licenciada Carla, esto correspondería al Estado en encaminar, yo siempre he dicho, un presupuesto enorme exclusivamente para víctimas. En el estado de Campeche, desde el 2016, que fue la última implementación, vamos a hablar de Campeche, la última implementación del sistema, desde entonces no tenemos como tal una comisión ejecutiva de víctimas estatal. Hay un nombre, hay lo que ustedes quieran, pero seguimos siendo una unidad de víctimas. Imagínate eso. Y hablar de nuestras comunidades aquí nada más. ¿Y dónde quedan? ¿Y dónde está, obviamente, ese fondo de víctimas
ese fondo me debería de servir para canalizarlo a lo que tú bien mencionas, ¿no? Ajustarlo, llegar a ellos. Por ejemplo, ¿no? El tema de alguien que vive en una comunidad y me queda la fiscalía hasta el otro extremo. ¿Cómo voy a denunciar mi violencia vicaria? Si no tengo ni para el transporte, no tengo lo que mencionaba, ¿no? Muy puntual este tema de soy mujer, tengo que trabajar y me cita la fiscalía para una, no sé, levantar una nueva entrevista a las 11 de la mañana, estoy en el trabajo. Y cuando he topado con esto, no específicamente, bueno, sí, algunas mujeres de comunidad, me vienen a decir, o llego, o me acaba de decir mi jefe que pierdo el trabajo porque ya son 3 citaciones y ya son 3 cambios de entrevista. Y la sigue regando, y no, el Ministerio Público, modo, tiempo, lugar, perdido en el espacio para integrar, vamos a, en el tema de ahorita, violencia vicaria. Entonces, es enorme lo que tiene que hacer en este caso el Estado para, como bien dices, ajustar y ir en la mira a tener un presupuesto digno para obviamente este tema. Porque si no lo hace, tema de capacitación, servidores públicos, llegas a fiscalías y muchas veces los servidores públicos no tienen idea de qué es lo que estoy escuchando, lo que mencionaba, ¿no? ¿Qué estoy escuchando y cómo lo encuadro, ¿no? ¿Cuál es el hecho y cómo lo encuadro el tipo penal? Te levantan y como sea y como viene y no te preguntan lo que deben de hacer, ¿no? Capacitación, ajustar entonces un presupuesto también para obviamente los servidores y los operadores jurídicos, ¿no? Porque también puedo ir de la mano de llevar, ¿no? Y ayudar a una comunidad o a estas víctimas de comunidad, pero si también no tengo un servidor público capacitado, igual trueno todo lo que venga de integración y para llevar un juez, ¿no? Tema jueces también, ¿no? Creo que tu pregunta, reitero, está muy profunda, pero sí es un cambio que tiene que hacer el Estado encaminado justamente a la protección de la víctima en general, no solamente de los jueces, en general. Pues yo creo que le diste el corazón a la dolencia. Bueno, yo te puedo platicar desde mi perspectiva como contadora. Uno de los retos cuando estuve en el sistema anticorrupción, elaboramos políticas en temas de género. ¿Cuál es el tema de las políticas? Pues no tienen, a lo mejor no tienen ni siquiera costo hacer las políticas, ¿no? Nosotros elaboramos una política anticorrupción que incluimos temas de género y nos dimos cuenta que también en el Estado existía, sin embargo solo en el papel. La realidad es que para que existan políticas públicas, todo está establecido en los derechos, ¿verdad? Nuestras constituciones hablan acerca de, están reconocidos nuestros derechos, pero de estar reconocidos a garantizarlos, hay un trecho muy largo ahí, porque garantizar los derechos implica dinero. Y a pesar de que ya existen políticas que ya están establecidas, que hay políticas, lo cierto es que no tienen asignación presupuestal. O sea, ya existe la obligación, precisamente con el tema de la ley de igualdad sustantiva, que recientemente tuvo una modificación. Estaba leyendo sobre este tema, de que ahora sí se está exigiendo, en este caso, al gobierno, que si tiene políticas, asigne recursos, porque de ello va a depender. Eso que te estoy diciendo es nuevo, esto viene de diciembre para acá la reforma, y también están incluyendo a las empresas, y sobre todo en esta temática es que no solamente nosotros como contadores estamos sufriendo una gran transformación precisamente por esto, porque no solamente tenemos que cambiar nuestra estructura normativa, primero que tengamos la paridad, que lo hicimos sin que haya un documento. A nivel nacional se logró la paridad sin un documento, pero la fase siguiente es la armonización. Pero queremos armonizar y entre nosotros no nos ponemos de acuerdo porque el tema no lo asimilamos como tal, y entonces hay un reto, armonizar nuestras estructuras. ¿Sabes cuánto cuesta cambiar un acta constitutiva? Imagínense, eso pasa en los gobiernos también, que tienen que armonizarlo porque no es armonizado y que tienen que asignarle además presupuestos
porque van a ser objeto de incluso de hacer ciertas restricciones. Y yo me atrevo a decir esto, nosotros, sabes que uno de los temas fue que nos podían quitar la acreditación y nos tuvimos que movilizar para que vayamos a la fase de la armonización. No sé dónde vamos a sacar recursos, pero hay que seguir la siguiente fase. Y sobre todo que se pueda estructurar para darle su lugar a las mujeres. Los hombres puedan estar de manera rotativa, hombres y mujeres, y entonces también contemplar, por ejemplo, porque hay mujeres que no acceden a ciertos recursos, por ejemplo en el caso de nosotros, por el tema de las cuotas, hacer una cuota rosa, o hacerla, muchas mujeres a veces no acceden a ciertos cargos, porque igual los horarios de reunión son en horarios donde atienden a su familia, y en esa parte también tenemos que hacer conciencia y visibilizar toda esta situación. Te lo comento desde ese punto de vista. ¿Por qué razón? Porque en el gobierno es una realidad que se tienen que asignar recursos, pero apenas es nuevo y no va a aplicar para ese presupuesto 2026. A lo mejor 2027, hay obviamente que van a haber sanciones, pero bueno, yo me he dado cuenta en ese tiempo que llevo que para que algo empiece a agarrar lleva hasta 10 o 12 años. En todos los temas, en la Ley General de Contabilidad, luego en el tema penal, o sea, como que en promedio, la Ley General de Responsabilidad es como que en promedio entre 10 y 12 años. Tiene que haber una presión más allá arriba para que esto se logre implementar, porque ya existe la ley para obligar a que se le asignen recursos a los temas de género, porque no basta con, ya lo conceptualizamos, excelente, ya lo pusimos en la ley, excelente, hay que armonizarlo. Hay que asignarle recursos, pero no solamente eso, la ciudadanía lo tiene que entender y hay que hacer pedagogía, y la pedagogía es capacitación, y eso es lo que no se están asignando recursos. Entonces no nos puede entrar, perdón por la palabra, no nos puede entrar esto por ósmosis. Tiene que haber pedagogía para ese tema. Entonces creo que en el tema de cómo hacerles, sí se tiene que asignar el tema de los indígenas doblemente, porque viven en situación también de rezago. Imagínate la situación que viven ellos para poder acceder a esa parte. Y el idioma, o sea, y no hablan completamente español. Me ha tocado ver personas que estando hablando español me mandan mensaje, no les entiendo. Ese es un gran reto, porque realmente tampoco no nos hemos ido a esas minorías como para decir, oye, tenemos una constitución, a lo mejor exista en maya, pero ya se lo hemos llevado en el idioma de ellos, o sea, o en el dialecto de ellos. Ese para mí sería primero hacer esfuerzos conjuntos para primeramente que se pueda entender, que conozcan sus derechos, y eso es llevárselos y también llevárselos a su propio idioma o a su propio dialecto. Entonces para mí ese sería un gran reto primero. O sea, falta mucho, pero yo creo que si se empiezan acciones conjuntas para trabajar con esas minorías, atendiendo a todas las situaciones que viven. Y como tú decías en la siguiente, bueno, los ajustes para mí sería eso, que sea una realidad, que sea palpable, que se esté empezando a trabajar en estos temas, y si ya existen leyes y normativas que están traducidas a esos idiomas, ¿por qué no promoverlos y llevarlos para ellos? Esos serían para mí los ajustes, todos los ajustes que tengan que ver con económicos. Sabemos que pues el país está desgastado económicamente, pero hay que asignarle recursos, porque si no hay recursos, nada por voluntad. A lo mejor sí, lo que hacemos algunas asociaciones es como una gotita en el mar, lo que nosotros como asociación hacemos, y lo que a lo mejor la barra y las escuelas hacemos es una gotita, pero el nivel de impacto que el gobierno tiene cuando emprende una política pública y le asigna dinero es transversal. Entonces por eso desde el gobierno se tiene que impulsar, a la par que sigue existiendo las organizaciones que se sumen a esto. Y segundo, el tema de cómo se pueden colaborar en la cuestión de la educación y de la salud. Para mí la educación, esto es lo que está pasando, abrir estos espacios primeramente para que se pueda conceptualizar, abrir estos espacios para que se pueda entender. Y en el tema de la salud, pues si hay protocolos, si hay medidas también empezar a nombrarlos, porque lo que no se nombra pues no existe. Entonces primero ya lo conceptualizamos, ya está normado en la ley, pero se tiene que dar a conocer, y eso necesita dinero. Excelente pregunta, creo que es por ahí donde yo creo que por el tema económico decimos hay voluntad, hay derecho, hay reconocimiento, pero cuando hablamos de garantías, de garantizarlos,
hay que asentarles dinero, recursos para que se pueda cumplir. Ya tenemos una pregunta también o un comentario. Gracias. Gracias. Abonando a la pregunta de la licenciada, creo que vivimos en un constructo social muy complicado porque venimos de una generación, por ejemplo, de los bisabuelos, donde supuestamente el machismo era parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, los cambios que se han venido dando, el personal, puedo hablar yo de mi familia, vengo de una familia matriarcal, no patriarcal, o sea, mi abuela fue la que controló, manejó y llevó todo a cabo y proveyó a todos los hombres y mujeres, todos son profesionistas, o sea, vivimos en igualdad de condiciones, ¿no? Y así nos educaron para ser amas de casa y para ser proveedores de familia también a las mujeres y a los hombres. Abonando creo que tienen toda la razón, necesitamos políticas públicas donde hagan llegar los recursos, la educación, pero más que nada la disposición también de propios y extraños, ¿no? O sea, gobierno, funcionarios y ciudadanía en general. Porque, por ejemplo, somos pocos las personas, hombres o mujeres, que levantamos la voz y la continuamos hasta el final, a pesar de lo que pueda pasar en el camino. Yo sigo fervientemente a la barra de abogados, porque quiero, eso siempre lo digo a donde me paro, pues el maestro Roberto y la maestra Erika fueron mis primeros maestros cuando estudié Derecho, después de 3 años que no estudiaba, y por ellos es que me nació más el amor hacia las leyes. Y aquí estoy, lo sigo, cierro mi negocio para estar con ellos. Y en relación a la cuestión del tema de hoy, de violencia vicaria, yo quiero comentar algo, ¿no? Nuestro sistema en Campeche, por ejemplo, tenemos el 95% son juezas, el 95% son mujeres, ¿no? Y creo que también existe mucho varón que somos violentados por la justicia y aprovechan a veces algunas mujeres de la situación como está en la actualidad, toda la cuestión de las leyes, porque ahorita estamos en estado, yo diría de estado de indefensión, pero por una mala aplicación, no porque estén malas las leyes. En lo personal, estoy luchando ahorita con el sistema, me considero violentado vicariamente. Desde la antigüedad, supuestamente, bueno, lo que tú dices para dañar a una persona, no a un hombre o una mujer, a una persona, que es el género, ¿no? Cuando hablamos de género, pues lo estamos manejando todo siempre en función a la mujer, nada más. Entonces, estoy de acuerdo que está la ley de violencia contra la mujer. A lo mejor si la violencia vicaria estuviera más enfocada en esa ley, uno lo puede entender mejor. Pero si está en una ley de género, el género pues es hombres y mujeres, y se busca en igualdad, y se busca quién está en menor estado de defensión. Por ejemplo, si las mujeres son más agredidas, estoy de acuerdo en que aplica a favor de la mujer, pero muchas veces también el hombre se le agrede y no nos damos cuenta. Tal vez a veces no es ni siquiera la expareja o la pareja o la familia, sino el mismo sistema o la aplicación del sistema de acuerdo a cómo lo están interpretando. Entonces sí es muy importante tal vez buscar una manera de homologar la interpretación, porque lamentablemente también tenemos un sistema legislativo donde quienes hacen las leyes no están condicionados a que sean abogados, que sean gente que tenga el conocimiento de la ley para que pueda aplicarlo, lamentablemente, ¿no? Entonces de ahí partimos también, porque nosotros podemos tener muchos intereses, pero si 35 en Campeche, 35 diputados dicen algo, a mí nadie me consulta y siempre levanto la voz para aportar algo. Ellos deberían de llegar a las comunidades, como decía la compañera, ¿no? Ir a las comunidades, hacer un estudio y en base a eso armar sus leyes. Pero una vez que tengan más, hay que darle seguimiento. Pero lamentablemente nos acomodamos o tenemos en Campeche tenemos un estado que es institucional y quien no se alinea muchas veces pierde.
sea hombre, sea mujer, ¿no? Pierde. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hace falta nada más tener más integridad, más compromiso y más responsabilidad desde cada persona, ¿no? Es mi aporte. No tengo preguntas. Muchas gracias. Yo sí quisiera hacer un comentario de lo que acaba de decir. Creo que lo que usted decía es importante cuando usted hablaba del Congreso y pues las leyes que muchas veces no están especializadas. No dudo que haya personas que sí lo estén y que a lo mejor no quedan plasmadas sus voces y sus perspectivas desde el enfoque jurídico, pero creo que el primer acto de corrupción es cuando aceptas un cargo para el cual no estás capacitado. Y creo que hoy en día es un tema de reflexión, que hay muchas personas ocupando cargos al cual no están preparados ni tienen la idoneidad ni no es que no tengan la capacidad, sino no están preparados con esos perfiles que se requieren. Entonces creo que ahí es el primer acto de corrupción. Por lo tanto, al no estar capacitado, al no tener los perfiles, pues no va a hacer la incidencia a lo mejor que se requiere. Entonces, como sociedad también yo creo que tenemos que hacer ese análisis y pues siempre regresamos a la escuela. Siempre vamos a regresar a la escuela. Yo le puedo contar esta historia que cuando estábamos en el sistema anticorrupción empezamos a capacitar servidores públicos, a la par empezamos a trabajar con la asociación y empezamos a darnos cuenta que no estaba ahí el tema con la gente adulta, ¿sí? Si hay que hacer esta pedagogía, nos dimos cuenta que el tema estaba desde los valores, desde la primaria, desde que los niños, ahí los enseñas a hacer equipo, ahí los enseñas, ¿quieres que haya una democracia? Ahí mismo, sin que hables de democracia, en la pedagogía con los niños vas a trabajar con los valores. Y entonces es ahí cuando, imagínense, para que ese niño con valores, ¿crees que cuánto va a pasar? Porque la generación de ahorita a lo mejor está aceptando cargos para los cuales no se preparó y para la cual no cumple con esa idoneidad, y estamos hablando de un tema de corrupción y de que a lo mejor pensamos vamos en detrimento y vemos cómo el sistema judicial y la operación jurídica en vez de ir avanzando y todo nuestro avance ha ido en retroceso. Me permito decir esto, en retroceso en sentido de que no estamos abonando a lo que como país necesitamos, no por amiguismo, por compadrazgo, sino porque realmente necesitamos personas preparadas. Entonces, creo que es muy importante lo que usted dice, hablar acerca desde ese enfoque donde sí, no desconocer que también los hombres sufren esta violencia, pero precisamente lo que decíamos, esto es un fenómeno que se da en las mujeres, pero tampoco pasar por alto, como bien decían, el tema de los varones y otras dinámicas de familias que se han dado últimamente. Gracias. ¿Alguien más que quiera algún comentario o una pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente a las ponentes por sus importantes aportaciones, así como al Centro Universitario Metropolitano, UME México, maestra Carla, muchas gracias, a la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, maestro Roberto, doctor Roberto, y pues en este momento quiero también agradecer y hacer público que este evento no hubiese sido posible sin la colaboración, el esfuerzo de la doctora Erika Barahona Iber. Les pido un aplauso porque es la cara oculta de la barra de abogados. La maestra Erika es la que tiene los contactos con las diversas escuelas, es la que mueve, es la que está apoyando y realmente, verdaderamente es una mujer muy valiosa, importante en este proyecto. De verdad, muchas gracias Erika, de todo corazón. Te lo agradezco, ¿no? Nuevamente, de verdad que maestra Joana, maestra Marín, verdaderamente excelentes ponentes. Es un tema muy importante, muy relevante. Gracias abogado por su aportación, gracias licenciada por sus preguntas. Queda corto, no nos da tiempo, pudiésemos hablar de miles de cosas. Yo creo que vale la pena invertir en esto, ¿no? O sea, yo creo que nos quedamos con ganas de hablar, con ganas de preguntas, sin embargo, pues tenemos ocupaciones, también tenemos el tiempo medido. Vamos a continuar con la entrega de constancias a nuestras expositoras.
Me voy a parar para que ellas puedan salir. Invitamos en este caso a las autoridades presentes, al doctor Roberto, a la maestra Carla, para que nos apoyen con estas constancias. Por favor, doctora, maestra Joana, pueden pasar al frente para que les sean entrega de estas constancias. Podemos hacer un espacio igual para que las fotos salgan bonitas, aprovechando la oportunidad. ¿En medio? Nos procedemos a acomodar. Maestra Carla, maestro Roberto, maestra Erika. Bueno, pues la barra de abogados en este momento hace la entrega de la constancia de participación a la maestra Marlene Karina. Un fuerte aplauso, por favor. A la maestra Joana Centeno. Gracias. La mía, gracias también. Apláudame. Culminamos este tema. Agradecemos, ojalá maestra Carla lo vuelvan a invitar. La maestra Joana, les invitamos a comprar el libro. También tiene ella, en este caso, su escuela de capacitación. Vieron solamente una probadita de lo mucho que puede aportarles. La maestra Marlene también, muchas gracias. Y les agradecemos la asistencia a las personas que nos acompañan de manera presencial y también a las personas de manera virtual. Que tengan un buen día.